Y dice así la palabra de Dios: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está el 11, perdón. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el mensaje que tienes para nosotros. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, prepare las mentes y los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu me permita hablar solo tu palabra, Señor, y que no ponga nada en mi corazón que salga de mí, sino solo lo que es tuyo, Señor. Te suplico, Señor, que dirijas esta predicación, Señor. Prepáranos, Señor. Guárdanos, Señor. Quita la distracción de la mente y del corazón. Y permite, Señor, que tu palabra caiga en nuestros corazones como semilla y que dé fruto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. El asunto yo le puse temor. Y yo le puse al tema: ten cuidado de no alcanzar la eternidad. El libro de los Hebreos fue escrito, dirigido a una iglesia que ya tenía tiempo, que ya conocía del Evangelio de Jesucristo, pero algo estaba pasando con la gente. Estaban fluctuando, como que obedecían y desobedecían. Otra vez volvían a obedecer y otra vez volvían a desobedecer. Y entonces se envió un mensaje. El mensaje es que tengamos temor de lo que hemos recibido ya. Podemos escuchar el mensaje de muchas maneras, pero si el mensaje no está en tu corazón y solo fue de oídas, y si crees que nada más la salvación es ya escuché y ya me fui, pero tu corazón sigue duro, entonces hay que tener cuidado de que no vayamos a alcanzar la eternidad. Muchas veces escuchamos: sí, ya me sé la predicación, sí, ya leí el texto, ya soy cristiano, pero las cosas que hay en el corazón dicen todo lo contrario. Y pareciera que pusiéramos a otra persona, a otro ser humano, primero que a Dios. Y viviéramos y nuestras emociones se movieran y decidiéramos nuestra vida en base a lo que sentimos por los demás, ocupando y dejando el primer lugar a un ser humano que finalmente se acabará y desaparecerá y quedará en el polvo. Y no dejamos ver que quien nos va a recibir en la eternidad es el Dios Todopoderoso, y que a Él, al que le debimos dar
el primer lugar, se lo quitamos. En estos días, cuando todo lo que sucede a nuestro alrededor parece atemorizar a la gente, escuchan el radio, pura maldad se escucha. Asesinatos, robos, pleitos. Y ahora con el mosquito, ¿no?, que inventaron ahora, ¿no? Hablaba con unas personas que han viajado mucho al extranjero y comentan, ¿verdad?, como si la gente quisiera atemorizar a otra gente. Y yo pensaba, la Biblia nos habla cuando el Señor nos manda muchos insectos, en este caso, ¿verdad? Cuando lo mandó al pueblo de Israel, Él lo hizo, pero había una consecuencia. Dios quería probar al pueblo de Israel para que conociera su fe. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que nosotros no dependemos de lo que diga la gente. Dependemos del amor y de la protección del amor de Dios. Solo de Él. Nuestro corazón puede estar movido como las olas, ¿no? Dicen por acá algo y te atemorizan y ahí va, sí es cierto, ¿no? Y la gente se empieza a intimidar y duerme en paz. Y escuchan otra cosa por acá y ahí van y empiezan a comentar y otra vez. Y pareciera que le hacen más caso a la murmuración, que inquieta más y produce más temor a la gente que en la propia palabra de Dios. Y en esta hora analizaremos los beneficios de tener temor de Dios. No hay que temerle a la gente, no hay que temerle a las palabras de los que hablan y dicen y murmuran e inventan. Hay que tener temor de Dios. Por eso es muy importante. Y vemos en el primer tema que el temor de Dios nos alerta, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 1, primero dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y este versículo, ¿verdad?, exhorta a que tengan cuidado de no perder la promesa. La palabra usada es pofeistai, que significa tener cuidado, quiere decir literalmente temer. Teman. No nos confiemos. ¿Sí? El temor cristiano no es el miedo que hace salir uno huyendo de una tarea, ni el que le reduce a uno a una inactividad que te paralice, ¿no? Ese no es el temor de un cristiano, sino que el temor es hacer todo lo que esté de nuestra parte para no perder lo que realmente vale la pena en esta vida, que es la presencia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El temor bíblico de Dios para un creyente incluye el entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y temer su juicio sobre éste, aún en la vida de un creyente. Para no ser excluidos de la eternidad, Dios nos alerta para eso. Dios no quiere que nadie se pierda. Es más, retarda su venida, porque Él no quiere que ningún alma se pierda. Algunos habían sido instruidos en el pueblo de los hebreos y habían probado la buena palabra de Dios. Tenían tendencia a volver a las antiguas formas de vida del pasado. ¿Qué quiere decir? El Señor los rescató, les llegó la predicación del Evangelio, conocieron el Evangelio, disfrutaron el Evangelio, vieron los milagros que Dios hizo con sus vidas. Pero algo empezó a pasar. Empezaban a regresarse a su antigua manera de vivir, a sus costumbres, a su idolatría y a continuar pecando. Y entonces se hace esta carta y se les envía y se les exhorta: dejen de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. El autor de Hebreos exhorta a sus lectores que han empezado a fluctuar para que sigan adelante
hasta alcanzar el pleno conocimiento de Jesucristo, para tener cuidado de no perder la promesa. Tener cuidado no sea que alguno de ustedes se encuentren excluidos, es decir, tengan cuidado, no sea que su desobediencia y la falta de fe tenga como consecuencia que se les cierre la entrada en el reposo y la paz que Dios nos ofrece. La salvación, el Evangelio de Jesucristo no es un juego, te da la vida de por medio. Si tú permites que el diablo ocupe tu mente en lugar de la palabra de Dios, te va a hacer que te mates, te va a quitar el alma, porque es lo que quiere, que tu alma sea en condenación eterna. Te va a quitar la alegría de vivir, te va a llevar a amargura y te va a destrozar la vida con los que están a tu alrededor. Es muy importante que nosotros aprendamos a tener cuidado de cuidar la fe, de cuidar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un tesoro impresionante, maravilloso, la fe, y es por medio de Jesucristo. En las buenas nuevas del Evangelio que dicen, todos somos perdonados, no porque ustedes sean buenos, ni por sus buenas obras, porque es un regalo de Dios para todo aquel que la quiera. Pero si ya en Cristo todo ha sido crucificado, si tú sigues pecando, ya no hay más nada que hacer, porque Él ya lo dio todo para nuestra salvación, para cuidado. Y nos pide obediencia, que amemos a nuestro Señor y Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas, con todo lo que Él nos ha dado. Nunca pongas en primer lugar a un ser humano en tu vida, que no dependa tu vida de un ser humano, que tu vida dependa del eterno Dios, porque el ser humano falla, el ser humano se va a desviar, el ser humano te va a hacer sentir mal, y si tú te pusiste tu número uno, tu confianza en Él, tu vida se va a opacar y se va a destruir. Y sería una lástima que Dios, habiendo llenado tu mente, tu corazón y habiendo dado todo por ti, te desvíes siguiendo a un ser humano y destruyas tu vida por él. ¿Qué temor es este que el Dios Altísimo nos dice? Es un temor de horror y de pánico de pensar que no lleguemos a entrar en el descanso completo del Evangelio. Al no conseguirlo, nos encontraríamos bajo la condenación de Dios. Ahora bien, los creyentes no debemos de tener miedo, debemos de tenerle temor a Dios, ¿verdad? No tenemos razón para tenerle miedo, tenemos su promesa de que nada podrá separarnos de su amor. Él ya lo hizo, y si Dios lo dice, es un hecho, es una promesa y Dios no miente, ¿verdad? Nada podrá separarnos de su amor, pero nosotros... Nos ha dado Dios algo que se llama libre albedrío. Nunca te va a obligar a Dios a seguirlo, jamás. Pero tienes la oportunidad de hacerlo para que te vaya bien, para que disfrutes el amor de Dios, para que recibas todo lo bueno que Dios tiene preparado para ti. Tenemos su promesa de que nunca nos dejará o desamparará. Él siempre va a estar ahí. Por tanto, el temer a Dios significa tener tal reverencia por Él que éste tenga un gran impacto en la manera en que vivimos nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que verse. Nuestra vida, nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Jamás podemos volver a ser los mismos después de recibir el Evangelio de Jesucristo. Debe haber un impacto.
Y no para que los demás lo vean, sino porque Dios está aquí. Y si Dios está en tu corazón, se va a ver. Es imposible que no se vea cuando un ser humano está viviendo con el amor y bajo el poder del amor de Dios, porque Él transforma todo, aún lo más bajo y vil y malvado. Dios lo transforma y lo vuelve limpio y lo hace santo y nos vuelve nuevas criaturas, y somos seres que jamás la gente se hubiera imaginado pensar ver en nosotros, porque lo que hace Dios, nada ni nadie lo puede hacer y no se puede comparar con nadie. El temor de Dios se alcanza por la fe, ¿sí? No es un regalo ni es algo que alguien te tenga que dar a te regalo de mi fe. Yo creo en esto, pero mira, tú también, ¿no? No, es una decisión que cada ser humano tiene que hacer en esta vida, porque la salvación es una decisión de dónde cada ser humano va a pasar y vivir la eternidad. Cuando el Señor abra el libro y vea tu nombre inscrito en el libro de la vida, ahí va a estar tu nombre, si tú abriste tu corazón. Ahí van a estar tus obras y cada uno de nosotros estaremos delante y seremos juzgados por todo lo que hicimos, hablamos y aún lo que no hicimos. La misericordia de Dios es tan grande que nos conoce y sabe lo deficiente que somos nosotros como seres pecadores. Y por eso necesitamos todos los seres humanos la gracia, el regalo de Dios, que es aceptar a Jesucristo en nuestros corazones, porque solamente la sangre que derramó Jesucristo de un ser santo puede limpiarnos de toda la maldad que hay en nosotros y dejarnos tan blancos como la nieve. Y Él es el único abogado que tenemos ante nuestro Padre Celestial, el único. Una palabra, aunque llegue a ser muy grande, no sirve para nada, a menos que llegue a formar parte de la persona que la oye. Si tú en esta hora estás escuchando y escuchaste que Jesucristo es el Señor, que nadie viene al Padre sino solamente por Él, y la oyes y te vas y no pasó nada en tu corazón, no quisiste abrirle tu corazón, entonces de nada sirvió. Así como llegaste, así te fuiste y así te quedaste. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de oír. Está el que escucha y el que abre su corazón, y el que escucha y critica, ¿verdad? Hay el que es indiferente, hay es el que es escéptico y el que es cínico simplemente, ¿verdad? No hay mucho para hacer. Nadie puede tomar la decisión por ti. Nadie puede hacer o abrir tu corazón personalmente para que tú digas, para que hacerte que decidas abrir tu corazón al Señor. Nadie lo puede hacer, porque Dios nos ha dado decisión. Y en esta hora nosotros esperamos que tu decisión de verdad sea abrirle tu corazón al Señor. Puedes estar escuchando y pensando mil cosas, pero esto que hoy escuchaste aquí tiene vida eterna. Lo que tú te lleves, a lo mejor jamás vuelves, o a lo mejor regresas el próximo domingo, pero esto te va a tocar tu vida, te la va a transformar o te va a ir de por medio la vida eterna. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y en esta hora sería bueno que analizáramos nosotros cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Miremos nuestros corazones,
Me decía mi sobrino, pero si yo hago obras, y yo no supe, yo no dije nada, le dije, nada más por haber escuchado alguna vez en tu vida que existe salvación, nada más por eso, y porque tú decidiste no abrir tu corazón, el peor pecado que puede tener un ser humano es no querer aceptar el amor de Dios. Nada más por eso, ya estás condenado. Y en el Evangelio de San Juan dice, sino que la ira de Dios está sobre él y ya está en condenación. Mirémonos cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón es incrédulo, hay que analizar. La Escritura dice que es un corazón malo, un corazón incrédulo. Y ese corazón incrédulo está apartado de Dios. Hay que tener temor. Y el temor de Dios se alcanza por fe. La fe es lo más importante, porque ahí a Dios no lo podemos engañar. Si tú tienes fe en este instante, el Señor ya lo sabe en este instante. El temor de Dios nos permite entrar a su reposo. El autor usa la palabra reposo en 3 sentidos diferentes. 1, la promesa de Dios es entrar en la paz de Dios. Todavía sigue abierta para su pueblo. El peligro consiste en dejar de alcanzarla. Los israelitas de la antigüedad dejaron de entrar en el reposo de Dios. Aquí la palabra de reposo se usa en el sentido de asentamiento en la tierra prometida. Después de los años en el desierto, en el libro de Números 13 y 14 nos habla cómo el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Nos dice que los capítulos cuentan la llegada de los israelitas a la frontera de la tierra prometida. Ya estaba el pueblo de Israel. La misión de las 12 tribus, tomaron uno de cada uno y mandaron unos exploradores que habían de inspeccionar la tierra, que 10 de los 12 volvieron con el veredicto de que la tierra era buena, pero las dificultades eran insuperables. Que Caleb y Josué solos estaban a favor de entrar a conquistarla en el poder del Señor. Que el pueblo consiguió el consejo de los cobardes y que el resultado fue que aquella generación de cobardes desconfiados quedó definitivamente descartada para entrar en el reposo y la paz de la tierra prometida. No confiaron en que Dios los sacaría con bien de las dificultades que tenían por delante y por tanto no llegaron a disfrutar del reposo que hubiera podido ser suyo. Es muy importante, ¿verdad? Analizamos el pueblo de Israel y nos pone el ejemplo el Señor, que nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios. Él es el que nos lleva de la mano. No debemos de tener temor. Pero si tenemos temor y nos dejamos intimidar por los que tienen temor, pues nos vamos del lado de los que son cobardes. Y viviremos atemorizados por los cobardes. Pero aquí dice que esa generación se perdió y no entró al reposo de la tierra prometida. Más tarde el Señor usó a los que sí tenían fe en el poder del amor de Dios, a Caleb y Josué. Y entonces con ellos, el pueblo de Israel que quedaba vivo, con ellos entraron a la tierra prometida. El reposo de Dios también se utilizó en otro sentido. Se usa el reposo de Dios después del 6º día de la creación, cuando Dios terminó todas sus obras. En la historia de la creación en el Génesis 1 y 2 hay un detalle muy importante. De los primeros 6 días, dice que fue la tarde y mañana, es decir, que todos los días tuvieron un principio y un fin. Pero en el 7º día, el del reposo de Dios, no se menciona ni la tarde ni la mañana. De aquí que concluían que el reposo de Dios
no tiene fin. Por lo tanto, aunque hacía mucho tiempo ya que los israelitas fracasaron en su oportunidad de entrar en ese reposo, todavía se sigue ofreciendo. El Dios Altísimo nos sigue ofreciendo que nosotros podemos entrar en el reposo. De nuevo el autor de Hebreos aquí nos dice, de nuevo el autor vuelve al sentido de reposo como la tierra prometida. Llegó el día después de 40 años de deambular por el desierto, cuando al mando de Josué, el pueblo de Israel consiguió entrar en la tierra prometida. Entonces, la tierra prometida fue el descanso, y se podría pensar que entonces se cumplió la promesa y hasta aquí se quedó el reposo y ya. Pero no fue así. La promesa no se agotó, no solamente fue para el pueblo de Israel. La promesa de tener reposo sigue a nuestros días. Y siglos más tarde, el Señor le habla al rey David. Habían pasado muchísimas generaciones ya cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, cuando el Señor le habla a David muchas generaciones después y le vuelve a hablar sobre el reposo. La promesa no se agotó, porque en el Salmo 95, de los versículos 7 al 11, David oye la voz de Dios que le dice a su pueblo que puede entrar en su reposo si no endurece su corazón. Es decir, siglos después de que Josué entrara al pueblo en el reposo de la tierra prometida, todavía Dios sigue llamando a entrar en su reposo. Y este reposo ya no se refiere a vivir en la tierra prometida, y hace la invitación para el día de hoy, si oyeres, si tú oyeres. El temor de Dios es para el día de hoy. El Señor sigue hablando. Nosotros ya estamos en otra generación. El rey David ya falleció y siguieron muchas otras generaciones. Nació el Señor Jesucristo. El Señor cumplió, a lo suyo vino y murió en la cruz y dio su vida por nosotros. Y han venido más de generaciones hasta nosotros. Y la Escritura dice que el temor de Dios es para el día de hoy también. El reposo que Dios nos quiere dar es para el día de hoy. Es muy fácil llegar a pensar que los grandes días de la religión ya han pasado. Se cuenta que un niño, cuando le contaron las historias del Antiguo Testamento, dijo con añoranza: Dios era mucho más emocionante entonces, ¿verdad? Imagínense David de Goliat, el Señor abrió el mar, ¿verdad? Abrió el río Jordán, abrió el mar Rojo, todas las obras, ¿no? Pero hay una tendencia constante en la iglesia a mirar atrás y pensar que el poder de Dios ha disminuido y que los días dorados han terminado, pero no es así. El Señor sigue haciendo señales, maravillas y milagros en todo el planeta. Hoy mismo. Y no sabemos en qué lugar ni en qué corazón, pero el Señor sigue haciendo milagros. El autor de Hebreos nos dirige un toque de atención. No creas que has llegado demasiado tarde, no naciste demasiado tarde, no estás aquí demasiado tarde porque las maravillas del Señor ya pasaron. No lo creas. Hoy puedes tener temor de Dios, hoy puedes abrir tu corazón al Señor. Hoy puedes disfrutar del Dios Todopoderoso, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo. El Señor no ha muerto, Él es eterno, es Dios Todopoderoso. No creas que el día de las grandes promesas y de las grandes hazañas han quedado atrás. Todavía es el hoy de hoy. Dios te ofrece una bendición tan grande como la de los santos del pasado, si tú quieres. Y te propone una aventura tan maravillosa como la de los héroes de la fe del pasado. Nuestro Dios es tan grande como ha sido siempre. Él es, fue y será. Es el mismo. A veces nos pensamos que por el que el pueblo de Israel, ellos vieron señales y maravillas, quisiéramos verlo
no es nuestro tiempo, no es el lugar, no estamos nosotros en el desierto, ni tampoco están los egipcios detrás de nosotros. Ellos ya fueron. Nuestra vida es diferente. Estamos aquí, pero tenemos un sistema político, tenemos muchos problemas y tenemos muchísimas situaciones diferentes. Pero tenemos un Dios hoy en el que hemos confiado, al que le hemos entregado nuestro corazón, y el Señor siempre pide que confiemos en Él. Si nosotros nos humillamos, si nosotros le entregamos nuestros corazones, si nosotros no lo endurecemos, el Señor espera que nosotros nos dirijamos a Él y que no pensemos que no puede hacer nada por nosotros, que Él está, que Él es, que no desconfiemos y que no busquemos a nadie que ocupe su lugar, sino solo Él. Y aquí llega el llamamiento final. Dios sigue llamando a no endurecer el corazón y entrar a su reposo. El hoy de Dios no ha terminado y la promesa sigue abierta, pero hoy no va a durar siempre. La vida llega a su fin. Uno se puede perder la promesa, tanto aquí y ahora, por la fe, entrar en el verdadero reposo del Señor. Hoy el Señor nos está hablando. Hoy el Señor quiere que haya salvación. Hoy. Porque no sabemos el día que nos vamos a ir. No sabemos si mañana vamos a amanecer. Mi papá se acostó y nunca despertó. Nunca sabemos qué va a suceder. Pero lo que sí sabemos es que hoy, en este instante, sí podemos decidir. Sí podemos abrir nuestro corazón al Señor. Sí podemos dejar a un lado el corazón duro y decirle al Señor: perdónanos, Señor, te necesitamos. Hice lo malo delante de tus ojos, pero ya no quiero hacerlo. Me arrepiento de la maldad de mi corazón. Perdóname si puse la confianza en un ser humano y no en ti. Mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Solo tú tienes control de ella, Señor. Y no voy a hacer nada a mi vida, nada malo, porque tú me la diste. Y yo estoy aquí para glorificarte. Y con este cuerpo, con esta alma y con todo lo que me has dado, aquí estoy para alabar y bendecir tu santo nombre hasta que tú decidas, Señor, llevarme a tu presencia. En Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y el Señor, Dios Todopoderoso, se hizo hombre, Hijo de Dios, aprendió la obediencia y nos ha dado salvación para vida eterna. Pero esta salvación va a ser para los que le obedecen. Hay que tener cuidado de no fluctuar. Tenemos tiempo. Hoy es el tiempo de arrepentimiento. No esperes a que suceda algo y vayas a perder la salvación de tu alma. Porque después nadie, aunque nosotros estemos, ya ni con nuestras oraciones va a poder pasar nada, porque tú decidiste a dónde pasar la vida eterna. Conclusión: Dios nos llama a tener cuidado de la salvación que nos ha dado, para no ser excluidos de la presencia por la eternidad, de su presencia por la eternidad, por lo cual nos invita a hacer un compromiso que refleje nuestra manera de vivir, en que solo Él sea el centro de nuestra vida. No haya en nosotros un corazón lleno de maldad al ser lleno de incredulidad. La fe sea el principal motivo del acercamiento a Dios por medio de Jesucristo. El temor de Dios nos pone alerta, nos permite entrar en su reposo
el temor de Dios es para el día de hoy. Y nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Te has alejado del Señor? ¿Estás fluctuando? ¿Estás viviendo como quieres? ¿O estás imitando a los demás para que te acepten? En lugar de buscar el amor de Dios para que tú tengas paz y seas feliz. Vamos a orar. Bendito Señor. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias porque nos amas, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nuestra vida, Señor. Porque sabes lo que pensamos. Porque sabes, aún, Señor, antes de acercarnos a ti, lo que queremos hacer y aún lo que te vamos a pedir. Te suplicamos, oh Dios eterno, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Redargúyenos todos los días, Señor. No dejes que nos apartemos ni un instante de ti, Señor. No queremos perdernos la vida eterna, Señor, por nuestros actos, por nuestras decisiones, por nuestra falta de fe, Señor. Necesitamos vivir contigo, Señor. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué haremos si todo lo que hacemos con nuestra vida nos equivocamos cuando ni siquiera te hemos consultado lo que hacemos? Hemos hecho muchas cosas mal, hemos sufrido y nos hemos amargado por hacer las cosas cuando tomamos decisiones a nuestra manera. Pero necesitamos, Señor, que ya no queremos vivir así, Señor. Queremos vivir con tu paz, Señor. Queremos entrar a tu reposo. Queremos que tú, Señor, nos llenes el corazón, que nos guíes, Señor. Queremos, Señor, vivir con tu amor, Señor. Somos tus hijos, Señor. No quites tu Santo Espíritu de nosotros, Señor. Lávanos más y más cada día. Límpianos de toda maldad, Señor. Permite que nuestra vida sea transformada. Que la gente pueda ver algo que nunca han visto en nosotros. Tu amor, Señor. La gente ya no quiere ver a Dios, ni quiere escucharlo, porque nuestras obras son malas. Que de nuestra boca no salga maldad, sino bendición y amor por el prójimo. Que tú reines siempre, Señor. Que nada pueda ocupar el lugar número uno que te pertenece solo a ti, Señor. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Ahí está segura. En ese lugar queremos estar siempre, Señor. En tus manos, Señor. Que nuestros pensamientos no nos dominen. Que tu gracia nos cubra, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, Dios, por toda la eternidad. Amén.